Hola a todos, gracias por estar aquí nuevamente en este espacio de Historiarte. Hoy les voy a leer mi ensayo titulado Pecado Original, que viene pues a embonar muy bien en una coyuntura que tenemos ahora con Estados Unidos de acá desde México. Y bueno, a raíz de un comentario que hizo el senador republicano John Kennedy, que dijo, y les voy a leer, dijo que si sin la gente de Estados Unidos, México, hablando en sentido figurativo, estaría comiendo comida para gatos de una lata y viviendo en una carpa en un traspatio, aseguró. Entonces mi ensayo pues tiene mucho que ver con esto, ¿no? Y dice así, em, pecado original. Nací en la psicosis del siglo XX, en medio de la fiebre por consumirlo todo. Cuando el hambre de comerse el mundo era voraz, en el tiempo durante el cual se pensaba que las personas no valían nada si no tenían una cuenta en el banco que acreditara su verdadero valor. Cada vez que una persona llegaba con monedas en la mano a comprar un trozo de pan o un poco de vino, el mercado confundía su valor, pero siempre a la baja. El mercado era una bestia a la que adoraban y creían indestructible y a la cual le hicieron sacrificios sobre tabernáculos. Tenía autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua y nación. Hacía descender fuego del cielo y ante las personas de la tierra. Convencía a los moradores de la tierra con señales de divisas, y los que no la adorasen y no fueran hechos a sus semejantes, eran muertos por la opinión pública. Ese era el episodio preparativo para el cumplimiento de la obra de Dios. Por eso era importante tener la marca de una cuenta cabalística impresa en la frente. De otra manera, se venía encima e inevitable la crisis de tribulaciones atribuidas, y no podría ser de otra manera, a la idea firme de haber llegado al infierno de la pobreza por limitar su espíritu de entrega a simples buenos deseos. Entre más pobres, con mayor fuerza se autoflagelaban. Perdónanos, Dios, porque hemos pecado y con nuestros actos nuevamente te crucificamos. Nos has bendecido con lluvias, abonos, y no hemos sido capaces de recolectar ese capital bendito, y nos hemos privado de la posibilidad de aventar un grito de júbilo a los confines de las sociedades para que nos trajeran esa paz tanto esperada. Miren, nos hemos quitado de encima el pecado original de la pobreza. Dios nos ha bendecido con su fortuna y ahora que nos bautizamos en esta iglesia somos clase media. Qué triste era cuando se daban cuenta de la indignidad de sus actos. Sin embargo, pese a todos los religiosos pronósticos y a los augurios estadísticos venidos desde el cielo, no todo estaba perdido. Había un último milagro al cual encomendarse antes de utilizar el recurso de la confesión de la bancarrota y partir al exilio como Caín. Visitaron a los chamanes de la bolsa, escucharon sus discursos de superación personal y leyeron a toda prisa y con gran fe los codificados libros de autoayuda, y se dieron baños de terapias motivacionales para enfrentar aquel holocausto inminente. Muchos fueron más allá. Después de persignarse 3 veces, casi en la desesperación, asumieron riesgos inimaginables. Con gran valor subieron el pie en el primer escalón de un esquema de multinivel, con el sueño de llegar a la cima de la pirámide, porque estando ahí, en la cima, estarían más cerca de Dios y podrían hablar con Él, y recibir la noticia de que eran dignos y estaban salvos de todos los males de la tierra, como lo eran el miedo al conformismo, los subsidios universales y el socialismo. No cabía duda, era importante agradar a los ojos de Dios. Él lo sabía todo, era quien cortaba la vara con la que habría de medirse al mundo, el que ponía los precios sobre las cosas sin dueño y quien al mismo tiempo hacía llover fuego y democracia y poseía la capacidad de aleccionarnos sobre el bien y la buena moral. Cuando era obedecido mostraba una sonrisa amplia
en el que se veían sus dientes de diamantes rosados, reflejo de su buen talante, adquirido gracias al petróleo sangriento que corría por sus venas. Gracias a estas cualidades, cada una de las maravillas sucedidas en el orbe, hasta las más inevitables y naturales, eran producto de su fuerza nuclear viviente, y todas las desviaciones que sucedían en su reino se debían a la desobediencia ingrata de los demás. No siendo suficiente esta magnificencia, en muchas partes de la tierra se rebelaron contra sus profecías de desarrollo sustentable. No entendían que Dios era dueño del planeta y amo y señor de todas las cosas, incluyendo la raza humana. Por eso, y porque en Dios sabe todo está la verdad absoluta, y por otras tantas cosas, el mundo debía ser el centro del universo. Si mirábamos para arriba, podríamos ver a nuestro Dios. Las iglesias en el mundo estaban en decadencia, pero Sam conseguía erguirse ante todos nosotros como el Dios más poderoso nunca antes visto. Con un cariño infundido por las guerras, lo comenzaron a llamar tío. Años antes de que yo naciera, en el Senado romanizado, unos políticos mexicanos le suplicaron de rodilla y con las vestiduras rasgadas que lo salvaran del acabose, y el tío Sam respondió: lo están haciendo mal. Lo único que tienen que hacer es someterse a mi yugo, con más rigor, y sufrir sus consecuencias con más alegrías. Sigan los mandamientos o sentirán las diversas maneras de la furia de mi justicia incuestionable. Yo soy su Dios y os digo: les mandaré a la tropa de arcángeles de mi reino disfrazados de asociaciones civiles para que pongan los derechos humanos al servicio del mercado. Voces desinformadoras, mentirosas y blasfemas aparecerán en sus conciencias y harán que se avergüencen de sus raíces. Creerán que son medios de información confiable, no obstante, no deberán dudar que serán la voz de mi voluntad divina. Verán descender hermosos fantasmas voladores con miradas infrarrojas, de querubines dispuestos a atravesarlos con sus flechas teledirigidas. Dejaré caer sobre ustedes todo el peso del cambio climático para arrebatarles sus energías estratégicas. Impondré diezmos obligatorios en la comercialización de las exportaciones, y esto será utilizado en su contra. Haré levantar muros de vergüenza y torres de vigilancia para que nadie pueda cruzar los límites de mi señorío. Llenaré los lobbies de sus casas con espíritus de mercaderes rapaces. Saldrán debajo de la tierra propagandistas que serán llamar defensores de la humanidad, con el propósito de imponer ideologías a las que se referirán como intenciones legítimas derivadas del libre pensamiento. Correrán tras ustedes las bestias de la OEA para latigarlos con juicios sumarios hasta que el dolor sea insoportable. Y no llegarán solos. Estarán acompañados por chacales que harán operaciones negras para extraerles el alma. Llegarán los brujos del Fondo Monetario Internacional a hechizarlos con atractivos préstamos impagables. Y cuando sea evidente la falta de capacidad de subsanar la deuda, impondrán mis leyes y ustedes tendrán que agradecer esa magnanimidad. Enviaré pestilencias y nuevas epidemias cultivadas en los laboratorios para sus sectores más vulnerables. Además, llegarán a muy alta presión una estampida de franquicias de diabetes, colesterol y triglicéridos. Obviamente empezando por Coca-Cola, McDonald's, Kentucky Fried Chicken, Burger King, Pizza Hut, y poco a poco irán llegando 7-Eleven, Dunkin' Donuts, Subway, Domino's, Dairy Queen, Carl's Jr., Krispy Kreme, The Little Caesar, Circle K, Wendy's y Starbucks. Llegarán anfibios de las fuerzas especiales y se camuflarán de pueblo y los despojarán de sus tierras para que vaguen por el desierto en el que nuevamente se encontrarán con mis mandamientos. Habrá una plaga permanente de armas de grueso calibre que pasarán ante sus ojos y que no podrán detener. Presenciarán una tormenta de fuego y plomo que arrasará con el campo y la ganadería. Pondré acuerdos que se aferrarán a sus humanidades como moscos, pulgas y piojos. Los convenceré con reformas migratorias para sus paisanos y a cambio se harán cargo de los migrantes del continente. Un manto de oscuridad cubrirá sus economías. Calificadoras calumniadoras apagarán la luz que atrae a los inversionistas y todo será tinieblas.
En la piel les aparecerán úlceras, las cuales quedarán impresas como estigmas identificadoras de la soberbia anticapitalista. Utilizaré sus leyes y sistemas judiciales para imponer mi justicia. Y si todo eso no funciona, les arrebataré a sus primogénitos uno por uno. Las calles de sus ciudades se volverán ríos de sangre hasta que el último pecador y adorador de profetas socialistas y dioses indígenas que quede sobre la tierra entienda que lo dicho es justo y por tanto deberán obedecer porque son palabras de Dios. No dejaré piedra sobre piedra y todo esto por amor. Los estoy haciendo a mi imagen y semejanza. Para lograrlo, los destruiré y los moldearé con mis propias manos y los volveré a pasar por el fuego, hasta que no quede nada de lo que fueron. Pero es preciso saber que siempre serán siervos y nunca podrán ser Dios. Digan amén. Hasta los no convocados cantaron en coro. Amén. Al parecer no hicieron caso y las plagas llegaron. Los más abyectos se encerraron a esperar que los días de oscuridad pasaran, y al percibir flotando en el aire el olor de la muerte, adoptaron para sí la conciencia suprahumana de que los difuntos eran sólo uno de los tantos daños colaterales necesarios para agradar a la vista de Dios, y con ellos conseguir su protección. Algunos, en medio de esta batalla entre el bien y el mal, en contra de los deseos de su Dios, emprendieron un viaje suicida para llegar a su reino. Muchos se quedaron en el intento, aunque otros sí lo lograron. La mayoría de ellos fueron engañados por los sustantivos sin verbo del diablo. Los engañó diciéndole que él era Dios y les hizo ofrendas irrechazables a cambio de limosnas usureras. Les dio la bendición y los puso en las manos de sus diligentes apóstoles. A ese los encargo, le dijo a Santo Escobar, a San Guzmán y a otros ilustrísimos. Al llegar a la frontera se sintieron del otro lado. Muchos ya estaban a la orilla del río con monedas de plata y lingotes de heroína para pagarle al taciturno banquero de barba larga, que siempre lanzaba su túnica de piel hacia su espalda y apuntaba con su larga vara hacia el otro lado del mundo. Cuídense de la migra, gritaba. Al final resultó que lo llevaron al infierno por atajos. Los que no llegaron quedaron en el limbo y suplicaban con lamentos al gobierno azteca que intercediera por ellos ante Dios Todopoderoso. Ni las estadísticas han podido descifrar cuántos fueron, ni los servicios forenses han sabido averiguar de quiénes se trataron. Otros ni siquiera llegaron a la línea fronteriza. Los encontraron cociéndose en el hervidero de la delincuencia organizada, a veces en el fuego de la batalla territorial y otras veces en las brasas de los hornos bajo tierra. Y los noticieros estaban tan ocupados dando las buenas nuevas de este Dios y su reino, que se olvidaron de informar de la realidad que se estaba viviendo. En cambio, supieron vender bien la palabra de Dios en los mercados populares y más concurridos. Fui a la escuela y me adoctrinaron así. Yo también quise conocer ese reino, deseé y deseé conocerlo con caminar por sus freeways de oros. Una vez miré al cielo y encontré a un ángel que dejaba su marca al arrastrarse en las nubes con rumbo al cielo. Qué grande es ese Dios, dije omnibulado por la grandeza. Entonces, es cierto, agregué. El universo le pertenece y es posible traérselo a la tierra. Esa misma noche, aún sin salir del trance de maravillas domingueras, me sumergí en un sueño rápido en el que tomaba un autobús a ese reino más real que el dorado. Qué bendición era todo aquello, tomando en cuenta que se vivía en la realidad, el olvido de África y la soledad de América Latina. Desperté pronto, no era lo que yo esperaba. Ese reino ya no era un reino de glaciares diamantados ni de ríos de plata, fue más terrenal. Los años próximos seguí indagando más y apegándome a la sistemática y juxtaposición de las leyes locales e internacionales con la realidad. Y la realidad con el deseo y el deseo con la esperanza, y la esperanza con los sueños y los sueños con la paz, y llegué a la conclusión de que el tío Sam era un dios falso, que Estados Unidos no era el reino de los cielos ni que era el centro del universo, que aquel sueño que tuve no era el sueño americano, sino el producto del reforzamiento de la mercadotecnia y de la supresión de la voluntad colectiva bajo amenaza de guerra, y que ese Dios falso habría de caer como los egipcios, los griegos y los romanos.
Me pregunté cómo sería el mundo si contempláramos la cabeza de este dios sumergida en el fango por las omnipotentes botas guerreras de otro dios. ¿Nos dejaríamos vencer por las tentaciones de otro dios que requiere tributos de litio o transacciones indocumentadas en sus paraísos fiscales? ¿Dejaríamos de nuevo que nos marcaran con su pecado original? ¿Cederíamos a quien nos haga llover sueños neoliberales o nos quedaríamos en nuestra patria para convertir ese anhelo de la tierra prometida en campos con ganado fructífero? Creo que el momento de respondernos esa pregunta ha llegado. Si miramos hacia arriba con atención, podemos ver que la guerra entre dioses es una realidad y la cabeza del dios americano está en proceso de ser decapitada, que está por desprenderse de su cuello.